Cumbre, somos vida. Buenos días. De verdad, muchas gracias por este honor y este privilegio de compartir la palabra. Como siempre digo, lo hago con mucho temor y con mucho temblor delante del Señor y de ustedes. Y como decían los pastores, esta plenaria se llama Entendiendo la Iglesia. Y quisiera proponer este tema en esta mañana sobre la iglesia y empezar un poco con el acercamiento, mi primer acercamiento a la iglesia, mis primeras experiencias. Yo creo que todos tenemos aquí un día donde llegamos a la iglesia. ¿Cómo fue esa experiencia? Y quiero empezar con eso. Antes de ser pastores en Heredia, mi esposo y yo fundamos una organización junto con un grupo de jóvenes, una organización juvenil, que le llamamos Holy, Jóvenes Santos. En esta organización, todos los 20 muchachos más o menos que iniciamos, teníamos un común denominador. Y este común denominador era que por diversas razones, todos habíamos salido golpeados y lastimados de nuestra iglesia, de la que nosotros veníamos, habíamos servido en la alabanza, en la enseñanza de los niños, de los jóvenes, pero habíamos salido lastimados, habíamos salido muy golpeados. Y todos llegamos ahí, a esta organización, con una convicción. Y decíamos esto: si vamos a volver a servir, porque teníamos miedo, honestamente, teníamos miedo de volver a servir y de volver a creer en la iglesia. Y decíamos, si vamos a volver a servir a Dios, va a ser para ver su poder tangiblemente. Eso era lo que hacía latir nuestro corazón. Y así arrancó Holy. Retamos al Señor. Lo retamos porque estábamos heridos y estábamos cansados de que la iglesia no fuera el lugar que decía que era. Era más un lugar lleno de liturgias, de normas humanas y de religiosidad. Y así arrancó Holy. Constantemente nos preguntábamos, ¿esto es la iglesia? Honestamente, nuestro concepto de iglesia no estaba siendo el mejor en aquel momento. La primera misión que Dios le dio a Holy, a esta organización juvenil, fue sanar nuestro corazón. Estos jóvenes que llegamos ahí, primero empezamos a volver a creer, a servir, a esa pasión de lo que es estar sirviendo a Dios. Y la segunda misión que tuvo esta organización fue alcanzar a jóvenes postmodernos. En aquel momento eran jóvenes punks, metals, darks, que se vestían todos de negro y se pintaban. Eran jóvenes que nos decían, yo nunca voy a entrar a una iglesia, pero sí iban a entrar a un teatro, que eso era lo que hacía Holy. Sí iban a entrar a una obra de teatro a escuchar un mensaje de Dios. Y sin darnos cuenta, nos dimos a conocer en muchos lugares. Nos llamaban de municipalidades para que lleváramos un show de valores. Nos llamaban de escuelas, de colegios, pero principalmente nos llevaban a iglesias, nos llamaban iglesias para que nosotros pudiéramos hacer nuestras obras de teatro en sus campañas evangelísticas. De acuerdo con PROLADES, que es el Programa Latinoamericano de Estudios Socio-Religiosos acá en Costa Rica, existen aproximadamente 3,752 iglesias en todo Costa Rica. Conocimos un gran número de estas iglesias a las que fuimos, iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias reconocidas, iglesias no tan reconocidas. Fuimos a iglesias de corte pentecostal o también a iglesias ultralegalistas. Anduvimos por todo el país. Aquí hay jóvenes que están con nosotros que estuvieron en esa época. Amigos, nos tocó presenciar las modas espirituales del momento en estas iglesias. Y estuvimos ahí, por ejemplo, cuando estaba el mover de las muelas de oro. Y entonces el pastor anunciaba, hoy va a haber culto de milagros. Y entonces la gente sacaba los espejos y se revisaban las muelas los unos a los otros y veían si el Señor les había puesto una muela de oro. ¿Quién recuerda este mover?
¿Sí se acuerdan? Nosotros estuvimos ahí también cuando apareció la risa santa. Y todo el mundo entonces estaba agarrándose el estómago y con la risa del Señor. Y el que no se reía no estaba en el espíritu, nos decían. Estuvimos ahí también cuando fue el derramamiento de la escarcha. Y todo el mundo estaba levantando las manos y viendo si había brillo en las palmas de las manos. ¿Cuántos se acuerdan de ese? Sí, bueno, y estuvimos también cuando apareció el reposo santo. Y entonces las personas caían hacia atrás, le ponían una manta encima y la persona estaba ahí en un reposo en el Señor. Todo eso nosotros lo presenciamos. Ni qué decir de la señora por allá que de repente empezaba y empezaba a dar profecía. Y todo el mundo se quedaba callado a ver qué iba a decir aquella señora. Todos esos moveres, esas modas espirituales, nosotros las vimos en las iglesias. En algunas iglesias había solo profecía y nada de palabra. Un día el predicador invitado famoso a los 5 minutos cayó en el reposo del Señor. Entonces los anfitriones de la iglesia nos anunciaron, el predicador cayó en el reposo, no vamos a tener palabra. Y no tuvimos palabra ese día en esa reunión. En otra iglesia, por ejemplo, hubo imposición de manos y el pastor empezó a llamar a toda la gente para que viniera al frente, para que viniera al altar, porque iban a poner las manos. Y entonces pasó uno de nuestros jóvenes. A Holly no nos llegaban jóvenes de iglesia, recuerden. Y pasó uno de estos jóvenes y cuando el pastor empieza a orar por él y están aquí y él empujado y el otro hasta que entonces este muchacho de Holly le dice, suave, suave, que me va a botar, le dice al pastor. No sabía qué hacer, él no era joven de iglesia, era la primera vez que iba a una iglesia. En otra ocasión nos acompañó un joven que se vestía todo de negro y su apariencia era muy grotesca, él quería parecer eso. Y entonces cuando fuimos a esta iglesia, 2 diáconos, 2 servidores se le colocaron uno a cada lado y le brincaron la canasta para que supuestamente no se robara las ofrendas y los diezmos ese día. Y nos fue imposible hacer que este joven volviera a una iglesia después. Nuestro corazón sangraba muchas veces y nos fue imposible hacer que este joven regresara porque veían cosas como estas. Esas fueron mis primeras experiencias en la iglesia. Otras iglesias eran pura alabanza por horas y horas, otras eran extremadamente legalistas y cuando íbamos a entrar nos revisaban el maquillaje y la vestimenta. En otras eran de la teología de la prosperidad y nos decían si teníamos anillos o aretes o relojes o cualquier cosa que sirviera para pactar con Dios. Sí, queríamos congregarnos porque éramos jóvenes sirviendo a Dios, pero sabíamos que no éramos una iglesia y necesitábamos crecer, necesitábamos ese crecimiento y esa familia que solo lo da la iglesia. Y andábamos buscando hasta que un día nos recomendaron una iglesia y fuimos. Nos fuimos en caravana como de 10 carros, como solíamos hacer. Era una mañana de domingo, ese día llegamos a la reunión. Parecía una iglesia muy normal. Era algo diferente a las demás. Notamos un equilibrio inusual. Hubo alabanza, hubo oración, hubo enseñanza. La gente parecía muy normal, su lenguaje era muy normal. El pastor que predicó no lo hizo con corbata, no lo hizo con saco. Y al final de esa reunión nos volvimos a ver los jóvenes y suspiramos y dijimos, este es un lugar de bendición, esta es una iglesia de bendición. Ese día habíamos llegado a Vida Abundante Coronado. Damos gracias a Dios por Vida Abundante Coronado, que ha sido una iglesia modelo, han sido pioneros en la obra del Señor y pronto estarán de 25 aniversario. Gracias a Dios. Quiero comenzar haciéndole una pregunta vital. No podemos avanzar si no respondemos esta pregunta vital. ¿Qué significa la iglesia para usted?
¿Qué es para usted la iglesia? Si pudiera dar la definición más honesta que usted pueda, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Ha sido un lugar de refugio, de crecimiento? ¿Ha sido un lugar de familia, de gozo? ¿O por el contrario, ha sido un lugar de dolor, de frustración, de desilusión? Si tiene a dónde anotar, si puede pensarla, ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa para usted? Hace unos días atrás estábamos viendo una película con nuestro hijo, con algunos amigos, sus papás, y la película empezó, pero pasaba que la pantalla se veía todo muy borroso, no se veía nítido, pero nadie dijo nada. Todo el mundo asumió que era problemas de la edad o de la vista. A la media hora, una de las mamás se atrevió a decir algo: ustedes no ven muy borrosa la pantalla. Y entonces todos nos animamos a decir: sí, está muy borroso. Cuando fuimos a preguntar, nos dimos cuenta que era que la película estaba en 3D y no nos habían dado los visores especiales para poder ver la película. Esto es lo que pasa con la iglesia cuando nosotros no la estamos viendo con los ojos adecuados, con los ojos del Señor. Cuando nuestras experiencias difíciles y dolorosas pueden estar distorsionando esa visión y la vemos inefectiva. Esta mañana es vital renovar la visión que tenemos de la iglesia, verla como la visualizó el Señor, alcanzar una mayor comprensión de lo que es a la luz de las Escrituras, para que así seamos más eficaces en la obra del Señor en su reino. Por eso le invito a abrir la palabra en Mateo capítulo 16, verso 18. Y quisiera basar la enseñanza de esta mañana en este texto. Mateo 16, verso 18 dice así la palabra del Señor: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Palabra a subrayar. Edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Con esta declaración de Jesús comenzó todo para nosotros. Aquí es donde comienza la gran aventura llamada iglesia. En el contexto de este verso, todo comenzó con una pregunta que tenemos que contestar todas las personas: ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús le preguntó a los discípulos y ellos contestaron desde el punto de vista de la gente: Jesús, tú eres uno de los grandes profetas que ha resucitado, dijeron ellos. Pero Pedro hizo una confesión diferente. Pedro confesó que él era el prometido y el esperado Mesías. Esa es la confesión que Pedro hizo, que también todos los verdaderos creyentes posteriormente a eso debemos hacer. Y así comienza la iglesia. Un grupo de creyentes de este tipo, un grupo de personas que han tenido la revelación de Cristo como el Hijo del Dios vivo. Ese es el fundamento de la iglesia, Cristo mismo. Amén. En este momento, la iglesia no estaba establecida aún. Este es el primer ejemplo de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Y por eso quiero proponer esta mañana lo siguiente. Veamos en pantalla. Quiero proponer 3 verdades para entender la iglesia. 3 verdades que nos van a ayudar a renovar nuestra visión de la iglesia. Gracias, muy amable. 3 verdades para renovar nuestra visión. Número 1, entender su fundamento. Tenemos que entender su fundamento. Leíamos en el texto lo siguiente: yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Yo edificaré mi iglesia. Esto significa que Jesús mismo se encargaría de poner los cimientos. Él pondría los fundamentos. Él estaba visionando lo que levantaría. Y estos primeros cimientos colocados por el Maestro están plasmados en la palabra. La iglesia, en la iglesia naciente allá en Hechos. Y quisiera que fuéramos a Hechos capítulo 2, versos del 42 al 47 y ver qué fueron los cimientos que puso el Señor. ¿Cuáles eran las bases que estaban sosteniendo a la iglesia de Hechos? Esas bases fuertes que iban a sostener la edificación posterior. Leámoslo juntos, por favor. Dice así la palabra:
se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Un lugar lógico para empezar es el principio de la primera iglesia. Estos creyentes no sabían nada de la construcción de una iglesia, no tenían ningún precedente, no tenían libros, no habían seminarios, ni siquiera contaban con el Nuevo Testamento. Sin embargo, se construyó con los cimientos del Señor. Si tuviera que resumir esta descripción que acabamos de leer, en 2 palabras solamente, describir a la iglesia de Hechos sería con las siguientes 2 palabras. Las tenemos en pantalla: relaciones renovadas. Así resumo yo esta iglesia de Hechos, relaciones renovadas. Lo primero que el Señor instauró en su iglesia fue las relaciones renovadas. Veamos la primera de ellas, la relación con la palabra. El verso 42 dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Esta iglesia tenía una estrecha relación con la palabra, había sido renovada la palabra. He aquí un punto de partida obvio para una iglesia. Una iglesia construida según el plan del maestro se va a iniciar con la materia prima correcta, una congregación salva. El versículo 41 identifica a la iglesia como integrada por, abro comillas, los que recibieron su palabra y perseveraban en la doctrina. La iglesia de Jerusalén estaba colmada de verdaderos cristianos, aquellos que continuamente se adherían a la enseñanza apostólica, es decir, de los apóstoles. Su relación con la palabra no podía ser mejor. La amaban, la atesoraban, la vivían, perseveraban en ella. Uno no puede vivir lo que uno no sabe o lo que uno no entiende. En otras palabras, si nosotros no sabemos la palabra y no la entendemos, no la podemos vivir. Y es por eso que Pablo instruyó a Timoteo de la siguiente manera. Le dijo lo siguiente, veamos en pantalla: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan novelerías, que quieran oír. Yo creo que ese tiempo ha llegado. Hoy más que nunca necesitamos enseñar la sana doctrina, la palabra. Yo me gozo tanto cuando visito iglesias y puedo encontrar allí a ciertos creyentes con un tipo de relación con la palabra como esta que estamos estudiando hoy. Estas personas tienen una actitud como de estudiantes, de universidad en la universidad de Dios. Ellos tienen su Biblia, usted los puede ver, la tienen rayada, le hacen anotaciones, tienen su libreta, hacen preguntas, profundizan en la palabra. Hay una relación diferente con la palabra. Me gozo tanto cuando veo gente con esta clase de hambre de la palabra del Señor. Ahora, George Barna es un líder que evidenció la ignorancia que muchos cristianos tenemos en relación a las doctrinas de la fe. Este hombre realizó una encuesta en una muestra representativa de iglesias sobre preguntas doctrinales básicas, y uno de los resultados, ¿sabe qué arrojó? Que 1 de cada 5 evangélicos cree que hay otros caminos aparte de Jesús. Es un dato que nos debe preocupar. Aquí en la FABA, en la Federación de Iglesias Vidas Abundantes, tenemos 15 postulados que nos rigen. Uno de ellos dice: somos una comunidad cristiana con teología bíblica.
Sigamos trabajando por mejorar nuestra relación con la palabra. Sigamos luchando por darnos a conocer, por una fidelidad acérrima a las Escrituras y por un alto concepto de la palabra, tal como la hizo la iglesia de Hechos. La segunda relación renovada que vemos en la iglesia de Hechos es con las personas. Leamos el verso 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, sus posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno de ellos. Yo no sé ustedes, pero con esta clase de descripción uno podría caer en la tentación de ver a la iglesia primitiva con una actitud idealista. De decir, ¿es posible que una iglesia sea así? Parece una descripción tan romántica, incluso hasta utópica, algo imposible de lograr. Es lo que a mí me produce honestamente. Esta clase de amor sacrificial fue el resultado de la obra del Señor en estos creyentes obedientes a su palabra. No obstante, la iglesia de Hechos también pasó por conflictos. Recordamos el caso de Ananías y de Zafira, que vinieron con engaño y vinieron con hipocresía, que tanto daño le hace a la iglesia. Supongo que no debiera de sorprendernos el alto nivel de conflicto que tenemos en las iglesias. Estoy segura de que todos acá tenemos no pocas historias de gran sufrimiento y heridas profundas en nuestros ministerios. ¿A cuánto les ha pasado? Honestamente, a todos. Hemos sufrido y también hemos lastimado, porque estamos en proceso de restauración. Es la realidad en la iglesia. Lastimosamente son muy comunes las fracturas en la comunión dentro de la iglesia. Por lo tanto, algo en lo que tenemos que volvernos expertos todos como líderes y servidores de la iglesia es en el manejo de la resolución de conflictos generados por los chismes, la murmuración, la crítica y muchas veces hasta las divisiones que tenemos en la iglesia. Yo creo que el Señor esto lo sabía. Y por eso tenemos en Mateo el capítulo 18 donde el Señor nos dio pasos para cuando hay conflictos. Si tienes algo contra tu hermano, ve y dile a él en privado, y todos los demás pasos que no son, digamos, en este momento el tema de la enseñanza, pero el Señor los puso ahí por algo. Tenemos ese reto por delante y es crear una cultura de perdón en la iglesia, de compasión, de gracia con nuestros ministerios e iglesias y renovar nuestras relaciones entre nosotros al punto de volvernos una familia espiritual, como lo fue la familia de la iglesia de Hechos. Tenemos esa labor, tenemos ese reto, tenemos que superar eso y ser esa familia. Caminemos hacia eso. Hace un año atrás, para ser exacta, el 4 de enero del año pasado, la vida me dio un knockout y me dejó tendida en el suelo. La vida a veces nos da knockouts. Mi papá fallece inesperadamente. El día anterior estaba bien, la mañana siguiente, el miércoles, me llama mi hermano y me dice, venga rápido, algo le pasó a papi. Cuando llego, simplemente mi papá está fallecido, así. Y bueno, fue un golpe muy duro, muy difícil, inesperado, no sabía cómo manejar esto. Mi esposo esa mañana, en la madrugada, había salido de misiones. Mi núcleo familiar es muy pequeño, mi mamá, mi hermano y yo, y no sabíamos qué hacer. Lo primero que me pasó por el corazón, por mi mente, fue agarrar el teléfono y mandar un audio, el más desgarrador, por cierto, que he mandado en toda mi vida, desesperada. Y me dirigí al grupo más cercano que tengo en la iglesia. Y les dije, amigos, hermanos, por favor, vengan, necesito su ayuda. Y al instante, ellos llegaron y estuvieron allí. Nos dieron palabra, nos dieron apoyo, pusieron su esfuerzo, nos ayudaron con todos los trámites. Y fue una familia. Yo después analizo y digo, ¿cómo no llamé ni siquiera a mis tíos y a mis primos? No sé, en el momento uno no piensa. Yo solamente pensé y ellos fueron los que estaban ahí. La iglesia, la familia, porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eclesiastés 4:10 nos dice lo siguiente, lo tenemos en pantalla. Si caen el uno, levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. La tercera relación renovada que vemos en la iglesia naciente es una relación con Dios.
El verso 42 dice, se mantenían firmes en la oración, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, alabando a Dios. Su relación con el Señor era tal que no dejaban de orar. Era una comunión diaria de todos los días y era Dios habitando en medio de su pueblo. Voy a repetir esa parte. Era Dios habitando en medio de su pueblo. Muchas iglesias quieren solamente la visitación de Dios, las manifestaciones del Espíritu Santo, sentir rico ese día, que me guste la reunión, pero sin asumir un compromiso de santidad y de relación con el Señor. David Wilkerson, uno de los exponentes de libros y autores, un pastor, también aseguró que en su libro exhorta a la iglesia que la iglesia de hoy le está pasando lo mismo que al pueblo de Israel. Cuando Dios le dijo a Moisés, saca al pueblo de Israel y lo vas a guiar hasta la tierra prometida y un ángel los dirigirá, mas no iré con ustedes. Veamos el Éxodo capítulo 33 versos 3, lo que nos dice: ve a la tierra donde abunda la leche y la miel. Yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Observemos algo, el pueblo iba a tener las bendiciones, el pueblo tenía los derechos prometidos, la herencia completa, sin su presencia. Esto es terrible, cuando hay una relación renovada con el Señor, hay habitación y no solo visitación de Dios únicamente, es diferente. La iglesia de Hechos fue una iglesia de habitación de Dios. No fue una iglesia donde la gente vive su relación con Dios a través de los líderes de las personas, sino ellos personalmente con Dios. Cada creyente tiene su relación con el Señor. Eso es cuando hay habitación de Dios, su gloria permanece y eso trae arrepentimiento, hay búsqueda de santidad, hay compromiso con el Señor. Pagamos el precio que tenemos que pagar, que es morir a nuestros deseos. Que es cuando el Señor habita, ya no podemos ver lo que antes veíamos, ya no podemos hablar igual, ya no podemos vestir igual. Hay una transformación de vida en el pueblo de Dios. Dios es celoso de nuestra relación con Él. Y me encantó ayer los pastores de Chile que nos dijeron: no descuidemos nuestra relación con el Señor, porque a veces la obra nos llena de actividad y estamos tan ocupados que no pasamos tiempo con nuestro Señor. Eso es lo primero. Y la cuarta y última relación renovada que vemos en la iglesia de Hechos es con el mundo. El verso 47 nos decía: y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. El Señor iba añadiendo porque la iglesia estaba lista. La iglesia de Hechos estaba lista para recibirlos, para acogerlos y para integrarlos a la familia espiritual. Era una iglesia con un enfoque externo y eso se reflejó en Pedro y en Juan, que vemos que como líderes se aventuraron a ir más allá de la reunión de la iglesia. Cuando fueron a hablarle a aquel mendigo, recordarán ustedes, que estaba sentado en la puerta del templo llamado Hermosa, llevando a la iglesia a otro nivel, a mirar más allá de sí misma, una relación correcta con el mundo. Alguien dijo una vez esta frase, tenemos en pantalla para leerla: una iglesia dividida inevitablemente está enfocada en sí misma. El libro Iglesias Exitosas, un libro que considero de lectura obligatoria para todos, maravilloso libro, Iglesias Exitosas, recopila una información valiosa de iglesias influyentes en sus comunidades. Ahí habían iglesias grandes, pequeñas, no importa el presupuesto, lo importante era que habían sido iglesias que hicieron una influencia en la comunidad donde están, donde se encuentran, dieron ese salto, y este libro recopila todos esos casos de iglesias. Y la respuesta que da este libro es sencilla. Dice que las iglesias sobresalientes primero investigaron la comunidad en la que se encontraban, cuál era la necesidad primordial que había en esa comunidad, y luego pusieron los dones y los talentos de la iglesia a disposición de esa comunidad.
Pat Robertson del Club 700, no sé si lo recuerdan, pero él una vez dijo algo muy interesante. Él dijo, hablando del mundo espiritual, que cada ciudad tiene un principado asignado, un área de autoridad para gobernar con alguna fuerza de maldad, y que por eso vemos ciertas zonas muy marcadas con altos índices de algún flagelo, o suicidios, o prostitución, o violencia. Ahí la iglesia que esté ubicada es luz en medio de esas situaciones. Y la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades del reino de las tinieblas. En San Rafael de Heredia, por ejemplo, nosotros hemos indagado que hay estudios que revelan altos índices de agresión doméstica en las mujeres, y fuimos a visitar una mujer que fue macheteada por su esposo, gravemente macheteada. Y también ahí en San Rafael tenemos altos índices de suicidio. Es un área en la que la iglesia podríamos llevar esa luz. ¿Cuál es la mayor necesidad en tu comunidad? ¿En dónde está tu iglesia para poder brillar con la luz del Señor? La iglesia está llena de dones y talentos, y el mundo necesita recibirlos para acercarse al Señor. Retomando nuestro texto base, allá en Mateo, capítulo 16, verso 18, tenemos una segunda vital para entender la iglesia, y es la siguiente: entender su lucha. Y el texto dice lo siguiente. Siguiente pantalla, por favor. Entender su lucha. Las puertas del reino de la muerte. Otras versiones hablan de las puertas del infierno, de las fuerzas de la muerte, y Dios nos advierte de estas cosas para que no nos tomen por sorpresa. Aunque probablemente Jesús aquí se está refiriendo a su muerte inminente y que iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar y posteriormente a edificar la iglesia, Jesús también está haciendo hincapié en el hecho de que hay poderes de la muerte que intentarán detener la iglesia. Es la lucha que nosotros tenemos que enfrentar. Satanás tiene el poder de la muerte, y él siempre va a utilizar ese poder para tratar de destruir su iglesia, para tratar de desequilibrarnos, de detenernos, de dividirnos. Veamos y recordemos lo que dice la palabra al respecto. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, sus maquinaciones. El pastor Bill Hybels de la iglesia de Willow Creek, en su libro Axioma, explica que para él es crucial que cada líder de iglesia sepa reconocer la etapa en la que se encuentra su iglesia, y no solamente reconocer esa etapa, sino también nombrarla y comunicar las implicaciones a sus seguidores, ya que esto va a disminuir la frustración entre sus miembros, va a llamar la atención al cambio, y así el enemigo no gane ventaja con esto, estancando a la iglesia en alguna de las etapas. Veamos algunas de las etapas que él menciona. Por ejemplo, la etapa de crecimiento, que es cuando todo va de maravilla, que es cuando las sillas no alcanzan, estamos en una etapa de crecimiento, los parqueos se llenan, todo camina muy bien. Algunas iglesias estarán en esa etapa. Otra etapa puede ser la de consolidación. En esta etapa hay adaptación a los cambios que trajo el crecimiento, y tenemos que integrar a las personas y tenemos que cuidar a los nuevos. Algunas iglesias estarán en la consolidación. Otra etapa es la transición. Aquí hay posibles renuncias. Hay gente que tal vez dice: ya no voy a seguir, me voy. Hay una inseguridad en la iglesia, y tal vez algunas de nuestras iglesias estén atravesando por esa etapa de transición. Otra etapa es la etapa de malestar. Dice el señor Hybels que esta etapa es muy temida por casi todos los líderes, porque en esta etapa hay estancamiento, hay una sensación de que no se avanza. Y por último, tenemos la etapa de reinvención. En esta etapa la iglesia se evalúa. La iglesia se renueva, se revisa y poda lo que no esté dando fruto. ¿En cuál etapa se encuentra tu iglesia hoy? Primero de Crónicas, capítulo 12, 32 nos recuerda esto. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer.
Hoy como iglesia nos está tocando pisar terrenos que antes no habíamos pisado. Hoy más que nunca necesitamos ser como estos hombres, entendidos en los tiempos en que estamos viviendo. La iglesia tiene que estar apercibida, la iglesia tiene que estar consciente de la realidad que le toca vivir para saber cómo navegar por ella. En días atrás se realizó una reunión estratégica, la hicimos acá en esta hermosa iglesia, y los líderes de la FABA nos reunimos con algunos actores importantes de la sociedad. Y llegamos a varias conclusiones y una de ellas fue que todos estos temas de la ideología de género, la aprobación del matrimonio igualitario, nos agarró en curva y la realidad es que no estábamos preparados para esto. Muchos líderes concuerdan en que la iglesia ha estado pasiva y muchas cosas ya han comenzado a avanzar en nuestra sociedad y en el mundo. Pero también sabemos y creemos que el Señor está levantando a su iglesia y hay un despertar, a alzar la voz, a defender la palabra, pero como una iglesia pensante. Somos una iglesia inteligente, somos una iglesia que va a analizar y va a hacerlo a través del poder del Espíritu Santo. Porque nuestra estrategia nunca va a ser atacar. Nunca va a ser ofender, nunca va a ser criticar, como hemos visto a pueblo evangélico hacerlo con lamentables consecuencias. ¿Cuántos están listos para unirnos a lo que el Señor quiere hacer en estos tiempos a través de su iglesia? Tenemos que estar listos. Y la tercera y última verdad para entender la iglesia es entender su posición, entender el lugar que Dios le ha dado a la iglesia. La palabra en Mateo nos dice la siguiente expresión: nada prevalecerá contra la iglesia. El Señor dijo nada va a prevalecer contra la iglesia. Jesús está asegurando que ni siquiera el poder de la muerte va a poder vencer a la iglesia. Somos parte del ejército más poderoso de la tierra. Somos parte de algo indestructible. Pero ¿cómo el Señor va a hacer esto posible? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Podríamos nosotros por nosotros mismos vencer estas batallas? ¿Tenemos nosotros la capacidad para enfrentar al reino de la muerte? Absolutamente no. Su majestuoso plan para darle un lugar y una posición victoriosa es a través del Espíritu Santo. Recordemos lo que el Señor dice en Hechos capítulo 1 verso 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. El cumplimiento de esta promesa poco después provocó que un grupo de personas perturbadas, temerosas, asustadas por lo que estaba ocurriendo a su alrededor, se transformaran en un movimiento osado, unido y activado por el poder de Dios. Eso es lo que marca la diferencia de nosotros como iglesia a cualquier organización en el mundo, la obra activa del Espíritu Santo en medio de nosotros. Ahora, al estudiar lo ocurrido en la primera iglesia, que es la iglesia modelo, vemos el impacto del Espíritu Santo, que nunca fue para beneficio propio, nunca fue para yo sentir bonito, sino que la palabra nos lleva a ver que fue para edificación de los demás. Cuando Dios derrama su poder, tiene que ver con las almas para acercarlas a Él mismo. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos en la palabra. Dice así: entonces Zacarías, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Profetizó. Y en ese momento, el contexto, cuando Zacarías profetizó, estaba el lugar lleno de vecinos y gente del pueblo. Otro ejemplo: Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Aquí Pedro le estaba hablando, dice la palabra, a gobernantes, ancianos, autoridades de aquel lugar. El Espíritu Santo lo llenó. Otro ejemplo más, dice la palabra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Aquí Esteban estaba testificando antes de morir, antes de que fuera apedreado. El Espíritu Santo le dio ese poder. Y un último ejemplo, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, hablando de Bernabé. Y dice, un hombre de fe, un gran número de personas, ¿qué pasó? Aceptó al Señor. Es que el Espíritu Santo, eso es lo que va a hacer. Él va a hacer esto con nosotros en estos días.
si tenemos claro su forma de obrar, Él lo hará también a través de nosotros, nos llenará, Él nos va a llenar y nos va a dar su poder para ser sus testigos. Pero solo tenemos que pedirlo. El Señor dice que lo ha prometido a quienes se lo pidan. El texto de Lucas 11:13 nos lo recuerda. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pidamos ese poder. Es un regalo. No hay nada que podamos hacer para ganarlo, pero de seguro Él se encargará de hacer lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Comencé esta enseñanza mencionando las diferentes modas espirituales que se daban allá en los años 90 en esas congregaciones que visitamos. Muchas de las personas que estaban buscando estas modas y que las estaban siguiendo ni siquiera están en la iglesia. Apenas algo no les gustó o algo les pasó, se fueron. Muchas veces estas modas se vuelven peligrosas y te dicen: si no hablas en lenguas, y si no ruges como el león, y si no tiemblas, no tienes al Espíritu Santo. Y la persona que no está firme en la palabra lo cree y se desalienta. Hoy tenemos nuevas corrientes de pensamiento que se han puesto de moda en el mundo evangélico. Yo decreto, yo declaro, yo ato, yo desato la confesión positiva para obtener beneficios espirituales o materiales y dándole al hombre un sobreénfasis en sí mismo y desviándolo de la dependencia absoluta y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Tenemos que estar alertas y someter todo a la palabra. Finalizo con lo siguiente. Le preguntamos a un grupo de niños de iglesia: ¿qué significa para ellos la iglesia? La pregunta que les hice a ustedes al principio, no sé qué colocaron, si hay historias de dolor, pero nos dio curiosidad hacer este experimento. Si hay alguien sincero, va a ser un niño y te va a decir: no me gusta, no es bonito, algo van a decir ellos. Y los niños dijeron estas frases: la iglesia para mí es un lugar especial, dijo uno. Otro dijo: es un lugar donde aprendo de Dios. Otro dijo: es una segunda casa. Y otro dijo: es mi familia. Wow, para mí esto significa tanto. Para mí esto significa esperanza de que la nueva generación de adoradores que el Señor está levantando en tiempos de apostasía tienen un corazón puro y sano para la iglesia. Y su forma de entender la iglesia es la que el Señor quiere y anhela. Y es la que el Señor quiere que usted y yo volvamos a tener, volvamos a renovar, volvamos a palpitar nuestro corazón por la iglesia. Volvamos a ser sanados y tengamos esa pasión por su casa, ese celo por su novia. Amén a la iglesia de Cristo. Amén a la prometida del Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Hoy no somos Coronado, hoy no somos el ni Cariari, ni ninguna iglesia. Hoy somos una sola, hoy somos la iglesia de Cristo, hoy somos vida. Y el Señor nos ha reunido aquí para recordarnos eso. Somos vida, somos su iglesia y somos el ejército que Él está levantando en estos tiempos. Y para terminar, quiero terminar con una frase. Y esa frase se dio cuando el Señor estaba entrando, dice la palabra, la entrada triunfal del Señor allá en Jerusalén. Los discípulos estaban tan entusiasmados, gritando, alabando al Señor y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gritaban, vociferaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero se levantaron los fariseos y empezaron a reclamarle a Jesús y a decirle que los callara. Y Jesús entonces, con su sabiduría, dijo aquella frase tan famosa y tan poderosa. Él dijo: es que si ellos callan, las piedras hablarán. Estamos en tiempos donde no podemos callar. Estamos en tiempos donde las piedras vivas que vamos a hablar somos nosotros. Y vamos a levantar el nombre en alto de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, les ruego que terminemos este tiempo en oración. Póngase sobre sus pies si lo tiene a bien y vamos a orar. Oremos por su iglesia, oremos para que el Señor haga en nosotros y nos lleve a donde Él quiera llevarnos. Gracias, Señor. Levante su voz y ore por
por su pueblo, por su iglesia. Y démosle gracias por su casa, su familia, por habernos traído. Y la palabra dice que demos gracias en todo, aún por las cosas que no nos gustan y difíciles que hemos vivido en la iglesia, pero nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer. El Señor ha puesto su casa, su iglesia, para que crezcamos, para que le conozcamos. El Señor ha dicho, muchas son las personas heridas y mutiladas que llegarán a vida abundante para ser restauradas por mí. Así ha dicho el Señor. Muchas son las personas que van a volver a creer en la iglesia. Señor, hoy te decimos, ayúdanos. Ayúdanos a ser la iglesia que diseñaste, como la de Hechos. Ayúdanos. En verdad anhelamos, Señor, ser esa iglesia que tú visionaste, de la que tú dijiste, Señor, que tú ibas a edificar, que las puertas del reino no iban, Señor, a prevalecer contra ella. Sana toda herida, Señor, de nosotros. Sana todo lo que haya producido dolor, Señor. Renueva nuestra visión de la iglesia. Toda tristeza, resentimiento, enojo dentro de la iglesia, Señor. Sabemos que hemos herido y hemos sido lastimados también, Señor. Todo recuerdo y experiencia que el enemigo quiera usar para que yo abandone la familia espiritual, hoy te pedimos que sea sanado por tu Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor, presentándonos como somos, como estamos. Tú sabes cómo está tu iglesia. Tú sabes qué está pasando en cada, Señor, iglesia local, lo que está viviendo, las batallas, las luchas, lo que cada pastor, Señor, cada pastora, cada ángel que tú has puesto en la iglesia están viviendo. A veces solos, Señor, a veces, Señor, derramando sus lágrimas, a veces, Señor, allí contra todas las luchas, Señor. Incomprendidos, Señor. Hoy oramos por estos pastores. Hoy oramos, Señor, para que tú renueves las fuerzas, para que tú renueves la visión que has puesto en ellos, para que tú levantes, Señor, los ministerios, las iglesias locales. Bendecimos cada iglesia, Señor, dentro y fuera de Costa Rica, Padre. Tu mano poderosa, Señor, nos ayude a dar el paso, a ir a ese nuevo nivel que quieras llevarnos, Señor. Edifícanos como iglesia, Padre. Te reconocemos como la cabeza, Jesús. Tú eres la piedra angular que sostiene todo y nosotros somos tu cuerpo. Alíñanos, Señor, como tu cuerpo, piedras vivas, ladrillos en el edificio del Señor, y que esas relaciones, Señor, sean renovadas. Oramos para que nuestras relaciones sean renovadas con la palabra, entre nosotros mismos, contigo principalmente y con el mundo, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana, porque nos has hablado, porque has estado aquí, porque tenemos un día maravilloso, Señor, para aprender de tu palabra, y pedimos la llenura de tu Espíritu Santo. Pedimos el poder del Espíritu Santo. Levante sus manos ahí si usted lo tiene a bien. Señor, conscientes de que no podemos enfrentar la batalla, enfrentar las luchas en nuestras fuerzas. No es con ejército ni con poder, mas con tu Santo Espíritu. Y hoy oramos para recibir tu fuego, Señor, en nosotros. Para recibir tu presencia, Señor. Queremos que tú habites en vida abundante, Señor. Queremos que tú habites, queremos ser tu pueblo, Señor, y tú nuestro Dios. Y que tu Espíritu Santo, Señor, haga tu obra maravillosa en nosotros. En el poderoso nombre de Jesús, aquí está tu pueblo dispuesto para ti, Señor. Amén y amén. Bendito nuestro Dios.